Eso en lógico se escribe, a ver si vemos acá, lógica proposicional. Voy a mostrar la pantalla. Toda tu pantalla. Bien. Si vemos todo lo que es lógica proposicional, tenemos, por ejemplo, Wikipedia quiere que dos. Mañana es miércoles o mañana es jueves. Mañana no es jueves, por lo tanto, mañana es miércoles, justo para hoy, ¿no? Entonces, hoy está soleado o está nublado. Hoy no está nublado, por lo tanto, hoy está soleado. No tenés dos formas de existir, ¿no? Entonces, ni está soleado ni está nublado. Entonces, no está soleado, por lo tanto, no está nublado, entonces, por lo tanto, está soleado. Y ahí tenés diferentes proposiciones al respecto. Y a ver si está la de Sócrates, que es bastante famosita. Acá tienen las conjunciones y demás. Acá. Es clásica, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Entonces, de esta manera, no tenemos ningún no, y, o, entonces es bastante fácil de hacer. Entonces tenemos que el primero, que dice todos los hombres son mortales, es nuestro P, ¿no? Vamos a denominarlo como P. Q es el hecho, Sócrates es un nombre. Entonces se declara, por lo tanto, R. Sócrates es mortal, es lo que vamos a deducir. Para esta forma se escribe, a ver si está la lógica de cómo se escribe. Bueno, no está la forma en que se escribe esta lógica. Pero esto se escribe entonces, vamos a verlo de esta manera. Me doy cuenta. Necesito un por lo para todo. Necesito un para todo. Malísimo. Vamos a buscar para todo. Odio no tener... Ahí está, símbolo. Eso quiero yo. Ahí te voy a aceptar. Gracias, Germán. Muy bien. Entonces, yo lo que quería era hermoso para todo. Y entonces tengo lo siguiente. Para todo. Y digo X, para todo X, humano SX, entonces, tiki, mortal SX. ¿Sí? Esta es la proposición universal, la que dice todo hombre es mortal. Voy a poner humano porque es más inclusivo, ¿no? Bueno, entonces, si la segunda, que era Sócrates, es humano, Sócrates es un hombre, o bueno, es humano, vamos a ponerlo más en inclusivo. Entonces, decimos humano, Sócrates, X se transforma en Sócrates. Entonces deducimos que mortal es Sócrates y esto es verdadero. ¿Por qué? Porque asumimos que esto es verdadero, asumimos que esto otro es verdadero, entonces se termina de deducir que lo consiguiente es verdadero también.
Entonces hablamos de todas estas cuestiones de verdad, y la lógica proposicional tiene un montón de estas cuestiones. Si quieren leer toda esta parte de lógica proposicional, que no se la dan en la facu, pero podrían exigir que se la den. Arre. Y bueno, nada, la cuestión es que es muy interesante y lo podemos programar. Ahora, ¿cómo se programa esto? Esto en realidad es, o sea, esto que estamos viendo acá es un P, entonces Q, ¿sí? O sea, ponemos la primera proposición, la llamamos P, y la otra sacamos Q. ¿Por qué P y Q? Porque son dos letras para hacer las deducciones. Y para poder, digamos, utilizar en computación esto, vamos a ir a algo que se llama switch prolog. Acá, vamos a ver, switch prolog es lo mismo. Entran acá, pueden descargárselo y utilizarlo. Pero lo que yo voy a hacer es usar al switch prolog online, que se llama switch. Van a ver usarlo todas las clases porque es lo más. Ustedes también pueden usarlo, entonces no se instalan nada. Miren a quién tengo acá. Sócrates. Ay, me encanta, tengo todo ya hecho, todas las clases. De acá hasta que termine, me encanta. Bueno, bien. Cuestión que, fíjense que tenemos el hecho mortal, alguien, humano, alguien. Y vean la diferencia con que está antes. ¿Qué ven de diferencia entre el predicado P, entonces Q, y esto que escribimos? ¿Está igual? Está al revés. Está Q, entonces P. Ok, en realidad no es P, Q, entonces P, sino que lo decimos, Q implica que se haya cumplido P. Entonces tenemos al revés, tenemos primero el consecuente y después tenemos dos puntos igual el antecedente. Antecedente o antecedentes, varios antecedentes pueden ser. Si se cumplen estos antecedentes, entonces se cumple el consecuente. Esta forma de escribir se llama cláusula de Horn. Y sí, de cuernito. Si lo buscan en Wikipedia, aparece Wikipedia, es la magia de todo. Y habla de Horncito que da vuelta esto. Y fíjense que habla sobre el uso de prólogos. Qué raro que no habla sobre Alfred Horn. Ok, rari, no está hecho lo de Alfred Horn. Puede contribuir, si quieren, a que esté lo de Alfred Horn. Tal vez en English sí habla del Alfredito. Ok, bueno, ok, Wikipedia ya sé que quieres que pague. ¿Dónde está Alfredito? Acá está. Vamos a verle a Alfredito, acá está, este es Alfredito, el que inventó esto. Matemático copante, que hizo varias cosas, además de esto de la cláusula de Horn. La cláusula de Horn nos sirve para hacer esto de que se pueda hacer computacional, porque si no, de la otra forma es muy difícil poder deducir qué es lo que queremos obtener como consecuente, ¿no? Si tenemos todos los antecedentes primero y después los consecuentes, es más difícil para los motores para que trabajen. Entonces se inventó esta forma de manera que podamos tener el consecuente antes y saber lo que es lo que queremos preguntar. Ahora, ¿qué preguntas podemos hacer? Podemos agarrar acá y podemos hacer preguntas. En este lugar, donde está el signo de pregunta, podemos hacer preguntas. Por ejemplo, podemos preguntar si Sócrates es mortal. Sócrates es mortal.
Y me va a decir, sí, es mortal. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Se les ocurre? Si pones cualquier nombre va a tirar error, ¿no? Sí, Si pongo cualquier nombre, tipo Maradona, ponele. bueno, vamos a ver. ¿Por qué no es mortal Maradona? Porque no Porque no es humano. Ok, puede haber varias cuestiones, ¿no? Vamos a ver después por qué es esto, por qué pasa esto. Después yo podría preguntar, ¿cuáles son los mortales? Decime cuáles son los mortales. Y pongo una variable X en mayúscula y va a decir que los mortales son Sócrates, Randy, Tesla, Nico y uno. Y ustedes dirán, uno, what the fuck. Sí, uno. ¿Qué me dice esto de los tipos de datos, no? Hay que pensarlo también. Y también puedo usar la variable anónima. Existe la variable anónima y si la corro, me dice true. ¿Qué pueden definir de esto? A ver. ¿Qué puede llegar a decirles esto? ¿Para qué usaría la variable anónima? ¿Para que todo lo que le pase sea true? En realidad, lo que te pregunta es si hay alguien. No me importa quién. ¿Hay alguien que sea mortal? De esa manera podemos saber si alguien cumple o no con este predicado. ¿Sí? Si no hay nadie que sea mortal, entonces me va a tirar false. Entonces tenemos 4 tipos de preguntas, ¿no? En realidad, 3 tipos de preguntas. La pregunta específica, Sócrates, ¿sí? La pregunta más de quiénes son los que son mortales, ¿no? Y la pregunta existencial, ¿hay alguno que sea mortal? ¿Existe alguien que sea mortal? Bien. Entonces, lo que podemos hacer, podemos, digamos, hacer un paralelo entre esto y algo que existe y que tal vez ya conocen, es en las bases de datos, ¿no? Esto sería, digamos, mi base de datos, mi base de conocimientos, la vamos a llamar, ¿sí? Y estas serían las consultas que le estaría haciendo a mi base de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay algún mortal? ¿Sócrates es mortal? A estas las voy a llamar hechos y a estas las voy a llamar reglas. Entonces, todo lo que está en este archivo, que se extiende .pl, la extensión es .pl, va a ser mi base de conocimientos, mi base de datos. ¿Sí? Y las preguntas las voy a hacer en otro lado. Si ustedes usan el archivo .pl, van a tener otro lugar para hacerlas. Digamos, si usan el sweep prolog, van a tener otro lugar para hacerlas.
En este switch tiene bien separado. Esto sería el archivo .pl y acá serían las consultas y acá nos da las respuestas a las consultas. Ahora, ¿qué creen que podría ser una variable acá, en este paradigma? La definición de un hecho. No. A ver, siguen tirando. Tienen fruta, no lo saben. Predicado. No, el predicado tampoco es una variable. A ver, yo les dije que esto era una variable anónima, el guión bajo. Una proposición tampoco es una variable. Lo que sería acá una variable es una incógnita, algo que todavía no sabemos. ¿Sí? Este alguien, esto que voy a tratar de deducir, esta incógnita va a ser mi variable. Las variables siempre van a comenzar con mayúscula y nada, nos dice que no es solo un valor fijo. Por ejemplo, Sócrates empieza con minúscula, es un valor fijo, es atómico. Ahora, ¿quién puede determinar que Sócrates es mortal? Hay algo detrás, al igual que en funcional, que es un motor. En este caso, se llama motor de inferencia, que trabaja con un algoritmo que se llama el principio de resolución de Robinson. Este hermoso principio de resolución... Robinson. Acá está. ¿Ven? Acá Robinson encontró una sola regla de inferencia fácil de implementar por una computadora que era completa para la lógica de primer orden. Entonces, el principio de resolución de Robinson no está muy explicado acá. Creí que iba a estar. Antes tenía su página de Wikipedia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, No le estoy modonando por eso. mal. Antes tenía en serio su página de Wikipedia. ¡Pobre Robinson! Bueno, entonces tenemos el principio de resolución de Robinson que permite, digamos, al motor de Prolog poder deducir que Sócrates es mortal, ¿sí? No nos vamos a centrar en cómo es el principio de resolución de Robinson, ni cómo se hace lo del motor, no es algo que sea de mi incumbencia, porque vamos a trabajar con lo que sería la declaratividad, ¿sí? No nos importa cómo se hace, nos importa qué lo hace. Y la idea es que podemos preguntar cuestiones que tal vez no sabemos hoy por hoy que existen, ¿no? Ah, ¿y cómo encuentran las soluciones? Perdón, me faltó eso. ¿Cómo encuentran las soluciones? Si bien usa el motor usa el principio de resolución de Robinson, también utiliza algo que se llama backtracking para poder, es un algoritmo, ¿no? Para poder saber cuál es la solución que debería decir hoy. Porque fíjense que yo acá pregunté todos los mortales y primero me dio a Sócrates, ¿sí? Y después si yo le doy next, me dice Randy. Y después si le doy next, me dice Tesla. Si le doy next, me dice Nico. Y así me va diciendo todos hasta que en un momento no hay más. Entonces se encuentra todas las soluciones posibles. Y esa es la diferencia que nos va a hacer muy grande con respecto a funcional. Que funcional, una función me devolvía solo y solo un valor. En este caso, la variable puede tener varios valores. Y todos van a ser verdaderos. Acá está, vuelta atrás, me ponen en Wikipedia, me muero de risa.
Fíjense que son todas cosas bastante nuevas, ¿no? De los 50, 60, son cosas matemática nueva. Matemática moderna, ¿cómo se le diría? No sé si es moderna ya hoy, pero bueno. Y bueno, acá está el hermoso arbolito de búsqueda, para que lo lean y sepan cómo es este algoritmo de backtrack. Entonces, es importante saber que vamos a tener dos cuestiones muy fundamentales, que es que no va a haber nada que no sea declarativo, no vamos a hacer ningún algoritmo, no va a haber ifs, va a estar todo hecho por la lógica, va a estar el motor el que me diga cuáles son las soluciones posibles, no va a haber asignación, con lo cual no vamos a tener efecto colateral. Y una vez que la variable toma un valor, por ejemplo, Sócrates, muere con ese valor, ¿no? Ya, digamos, existe, o sea, la variable existe con ella. Entonces no va a tener sentido cosas como, por ejemplo, x es igual a x más 1, porque no tiene sentido en la lógica yo ser igual a mí misma. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Más era. Lógicamente yo no puedo ser igual a mí misma más 1. No existe eso en la lógica. Eso existirá en la computación imperativa, pero acá no tiene sentido. Bueno, entonces les contaba, hay hechos, ¿sí? Y hay reglas. Los hechos son todos verdades, ¿no? Es como, bueno, un axioma. Sócrates es humano, Randy es humano, Tesla es humano, Nico es humano, esta cosa bizarra, uno es humano. Entonces, son cuestiones que son ciertas porque existen. Si no existen, se presumen que son falsas. Y después tengo las reglas, que es Q definido por P. Y todas esas reglas, podemos tener más de una, no es necesario que sea una sola, también van a ser parte de nuestra base de conocimiento. Bien. La variable no lineal ya les conté, que es algo que significaría que existe, y cómo es que es posible que Maradona no sea mortal. Y bueno, eso es porque justamente Prolog, es el switch entre paradigma y paradigma. Prolog trabaja con algo que se llama principio de universo cerrado. También, si lo googlean, está. De universo cerrado. Principio de universo cerrado. Destino final del universo, me muero. No es esto. No es esto. ¡Ay, me muero que no es lo que yo quería! ¡Ah, qué malísimo! Creí que estaba en Wikipedia y Wikipedia me desilusionó. Bueno, existen dos principios, que es principio de universo cerrado o closed world assumption, que todo lo que no está en mi base de conocimiento se presume falso, ¿sí? Eso trabajamos en general en todas las bases de datos habidas y por haber, se trabaja con esa forma. Pero después existe el principio de universo abierto o open world assumption. También hay otro que es negación por asociación o algo así, que significa que todo lo que no existe en mi base de conocimiento se presume verdadero. Esa del principio de universo abierto se utiliza en general para lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Para descubrir nuevas cuestiones. Podemos jugar más. Vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos culpables, ¿sí? Y tenemos culpables a diferentes personas, ¿no? Entonces tenemos Tefi, que tiene 36 años y mide 1,75, Nico, que tiene 22 y mide 1,80, Tesla, que tiene 40 y mide 2 metros, Randy, bla, 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 Juli,
Manu, Elena y el asesino, ¿quién es? Entonces, un culpable es una persona que es un asesino, ¿no? Y fíjense que en este caso estamos definiendo una verdad, que un culpable es una persona que es un asesino. Tiene que ser dos cosas. Que sea persona, que sea asesino. Podemos tener un perro asesino y no es culpable. Y acá tenemos las personas y tenemos también las verdades, ¿no? Steffi es una asesina, o las verdades de que Steffi es una persona, ni Julia es una persona y demás. Entonces, acá estamos diciendo dos cosas, que tiene que ser persona y asesino. Fíjense que esta coma tiene que ser y. Si es persona y es asesina, entonces es culpable. Entonces, si nosotros preguntamos quién es culpable, o culpable le ponemos Steffi, me va a decir que es verdadero. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo si es culpable Juli, me va a decir que es falso. ¿Sí? Que no es asesina. Entonces, acá podemos ver unas relaciones diferentes, ¿no? Tenemos predicados monádicos, que son, no hay relación, solamente son cuestiones que nos dicen que son cualidades o propiedades de alguien. Por ejemplo, un humano es Sócrates, un asesino es Steffi, ¿no? Son como cualidades de lo que estoy hablando. Y después tenemos predicados poliádicos que representan alguna relación. En este caso, una persona, Steffi, que tiene una edad de 33 y 1,75 m de alto, ¿no? Entonces son relaciones entre cosas. Podría haberlo puesto de otra manera, por ejemplo, edad de Steffi es 33. Entonces relaciona a Steffi con su edad. O podría poner altura. Steffi 1,75 y puedo relacionar la altura con la edad de Steffi. Todos los predicados y hechos terminan con punto. Es la manera de poder separar un predicado de otro. Predicate is not call. Me dice acá, cuando está en rojo. Pero eso no significa que sea algo malo. Bien. Después vamos a tener diferentes formas de, digamos, definir a nuestras cuestiones por extensión, es decir, por ejemplo, listar todos los habidos y por haber humanos, o por comprensión, como por ejemplo, hacer los mortales con una regla, ¿no? De esa manera tenemos por comprensión, acá también es por comprensión, una regla en general es una definición por comprensión de las cosas que suceden en el universo. Bien. Ahora, sí. ¿Y qué es lo de monódico y polódico? Monádico y poliádico es la cantidad de relaciones en las que hago. Monódicos son las cuestiones que en general se usan para decir hechos, ¿no? Cosas que serían como propiedades de la cosa. Por ejemplo, Sócrates es humano, es una propiedad o una cualidad. Por ejemplo, asesina, Steffi. Se terminó. No sé, podríamos poner cosas rojas. Rojo, una bandera. Rojo, un libro. Entonces ponemos como cualidades solo de las cosas que yo estoy definiendo. En cambio, los poliádicos van a representar relaciones, ¿sí? Y tienen más de un argumento. ¿Estamos o no Ok. estamos? Sí, sí. Perfecto. Me quedó una duda con lo de edad. ¿Cómo puedo yo relacionar que no sé si está bien dicho, segundo elemento de 33 es la edad? Acá es muy difícil, ¿no?
Se ve más fácil de esta manera. Sí, totalmente. Yo lo que quería mostrar con esta definición poliádica es que no es necesario el elemento 2 y el elemento 3 no son necesarios para determinar si alguien es culpable o no. O tal vez sí, tal vez necesito saber la edad de la persona como para saber es culpable solo si tiene, no sé, más de 18 años, por ejemplo. Si no, es inimputable, no sé, podría decir así. Después, acá ya vimos cómo hacer el I, ¿no? O sea, en la lógica proposicional tenemos el I y tenemos el O. Para hacer las disyunciones, o digamos el O, lo que vamos a hacer es colocar, a ver, vamos a mostrar, personas grandes. Una persona grande es alguien cuya edad es mayor a 18. No sé, acá esto es medio bizarro. Resultado es edad más altura. Bueno, es medio bizarro esto. O una persona grande es una persona, vamos a poner que la edad es mayor a 18, porque esto es rari, es mayor a 18, o que una persona grande es alguien que tiene una altura de mayor a 1 metro, ¿no? Entonces, tal vez esas son las definiciones que nosotros tenemos de persona grande, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos en nuestra cabeza 2 definiciones de persona grande, pero que ambas son verdaderas, ¿no? Podríamos decir que Juli es una persona grande. Entonces, personas grandes. Para nosotros, Juli es una persona grande porque tiene más de 1 metro de altura. No importa que no tenga 18. O ponerle que tenga menos de 1 metro de altura, como Manu, pero tiene más de 18. Eso también para nosotros es grande. Sí, por ejemplo, para subir a una montaña rusa. Pero Elena, que tiene 4 metros, 4 centímetros, 40 centímetros, no funciona. O no puede subir a la montaña rusa, por ejemplo. Entonces, esta es una definición por disyunción, ¿no? Alguien es una persona grande si tiene edad mayor a 18. O una persona es grande si su altura es mayor a 1 metro. ¿Sí? True if de versión, acá te dice cuándo es true. Mira qué bien. ¿Se entiende la diferencia entre I y el O? O me la expliqué como el cooling. Sí, sí. O sea, acá es una persona, es asesina, las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. En cambio, una persona es grande, no tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, y si acá quise hacer una disyunción de culpable, Sí. ¿Qué tendría que sería una ser disyunción de culpable? que alguien Bueno. es culpable si es asesino o es persona, asumiendo que todos son culpables. Ok. Entonces tendría que ser culpable, alguien es asesino, y además otra persona es culpable. Perdón, yo digo y está mal decir y, pero bueno, es mi idioma. Si alguien es asesino. Esas son las dos condiciones que hacen a alguien culpable. Ok, ahí terminé de entender. Pero no es la verdad. Ah, pero para el ejemplo servía. Para ejemplo, servía. Exacto. Ay, cancelar. Bien. Van a ver esto de la lógica de la computación. Lo van a ver en base de datos si es que no la están cursando. En inteligencia artificial, en lo que sería la representación del conocimiento o deducción. Van a ver esto también de la lógica, ¿no? En lo que sería en especificación de sistemas,
lenguaje Z, en lo que sería ingeniería de software. Lenguaje Z, a ver si esto está. Oh, sí, acá está. ¿Sí? Es para lenguaje formal y para amplificación formal de sistemas. Y eso también. Después en criptografía se puede usar estas cuestiones en la parte de verificación de protocolos. Y también está en la parte, bueno, esto también sería inteligencia artificial, en la parte de procesamiento de lenguaje natural. También va lo que sería lógica al respecto. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien por ahora. Bien. Entonces, ya que están tan bien, voy a parar, porque esto acá terminaría el módulo 1, y vamos a seguir